la apostasía. Bueno, ya vimos en la hora anterior que la apostasía en la iglesia es una realidad. Y ya vimos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero también la historia del cristianismo registra personajes que cayeron en la apostasía, en las garras de la apostasía. Por ejemplo, en el tiempo del emperador Adriano, que fue más o menos entre el año 117 y 138 después de Cristo, este emperador Adriano era un acérrimo perseguidor de la iglesia cristiana, como lo fue Pablo. Y en ese tiempo tomó mucha fuerza una corriente filosófica religiosa llamada el gnosticismo, con G. ¿Qué es el gnosticismo? Ya en otras ocasiones lo hemos definido, pero lo vuelvo a hacer. Según esta corriente o doctrina filosófica, una persona no puede ser salva por gracia y por fe. No pueden creer en el sacrificio para salvación de Cristo en la cruz, sino más bien, según esta doctrina filosófica, alguien se puede salvar mediante la gnosis, o el gnosis es conocimiento. Entonces, dice esta corriente filosófica que nadie se salva por la gracia y fe en el sacrificio de Jesús, sino por el mero conocimiento, y no solamente el conocimiento, sino la postura contemplativa de lo divino. Lo cual dice esta doctrina que el conocimiento contemplativo de lo divino viene a ser superior a la fe, al creer en el sacrificio de Jesús. Por eso le atribuyen a esta corriente filosófica el beneficio de la salvación. En otras palabras, nadie puede ser salvo por creer en el sacrificio de Jesús. Dicen ellos que ni la sola fe ni la muerte en Cristo bastan a una persona para salvarse. El ser humano, escuchen esto, dicen ellos, que tiene o es autónomo para salvarse a sí mismo de la condenación eterna. ¿Verdad o mentira? Se contrapone a lo que dice la Biblia. Eso es una falsa doctrina. Bueno, en ese tiempo del emperador Adriano, esta corriente filosófica había tomado mucha fuerza, ¿sí? En ese mismo tiempo, y bajo la presión y la fuerza de esta doctrina gnóstica, surge de dentro de la iglesia cristiana, un hombre que desafía el canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? ¿Alguien sabe? El canon bíblico comprende lo que es la Biblia, el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Todos los libros de la Biblia. Eso es el canon bíblico, ¿sí? Entonces, de dentro de la iglesia surge un personaje que desafía lo que dice la Biblia, ¿sí? Me estoy refiriendo a un hombre llamado Marción. Está en la historia, si ustedes le ponen ahí en el internet, Marción de Sinope, que era una ciudad en España, y así se le conocía como Marción de Sinope. Este hombre era un empresario naviero muy rico. Este hombre tenía una mente muy brillante, era un hombre muy inteligente, y para contribuir al predicar el evangelio, él tenía hambre de conocer de Dios. Él tenía hambre de hablar de Dios, pero no conocía a Dios. Entonces se convirtió al cristianismo, se convirtió en un teólogo impresionante, con su mente brillante. Incluso no solamente se convirtió en un buen teólogo, sino fue un buen escritor de la teología. Pero lamentablemente su tremenda inteligencia y su anhelo por conocer y luego difundir el mensaje del evangelio lo llevaron a adoptar la corriente filosófica del gnosticismo y mezclarla con el cristianismo. Escuchen esto, hoy está pasando lo mismo. Hay muchos predicadores o estudiantes de la Biblia
que tienen una mente muy brillante, entienden muchos conceptos de la teología, pero su mente brillante los ha llevado a desviarse y a acoger doctrinas antibíblicas y mezclarlas con el cristianismo bíblico. Esto le pasó a este Marción, ¿verdad? Tal fue su desviación de la sana doctrina que sus enseñanzas heréticas se resumían en lo siguiente. Él decía que había dos seres supremos, uno bueno y uno malo, y que el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no eran el mismo Dios, eran dos dioses diferentes. Por tal motivo, desechó todo el Antiguo Testamento. No me sirve el Antiguo Testamento, es la ley. En esa mente tan brillante, de una manera deliberada, dice: el Antiguo Testamento no me sirve. Y del Nuevo Testamento se quedó solamente con el Evangelio de Lucas mutilado. Es decir, le quitó un montón de capítulos al Evangelio de Lucas. Se quedó solamente con lo que él quería, con lo que le ayudaba para su bienestar. Lo demás lo rechazó. Según sus criterios personales, quitó lo que no le parecía y dejó solamente lo que le convenía. De las cartas de Pablo, solamente agarró 10 de las 13 que son. Y justamente las 3 que hizo a un lado son las cartas pastorales. Primera y segunda de Timoteo y Tito. Estas no me gustan, las voy a hacer a un lado. Bueno, tal fue su afán por sembrar estas falsas doctrinas tenía muchos seguidores, Era un hombre, un maestro muy inteligente y obviamente lo seguía mucha gente, pero los estaba mal enseñando. Las cartas pastorales, esas no las vamos a estudiar. Nomás estudiemos las otras 10 de Pablo, ¿verdad? Bueno, tal fue su desviación que su propio padre, quien era un obispo de la iglesia cristiana, lo excomulgó. ¿Sabes qué? Tú estás bien torcido, vete de aquí. Su propio padre. Y la iglesia de Roma, que era de donde había salido, lo volvieron a readmitir. Vente aquí, aquí te volvemos a recibir, no hay problema. Bueno, estando nuevamente en la iglesia de Roma, empieza él a seguir diseminando y publicando sus falsas doctrinas. De la iglesia romana fue vuelto a excomulgar y aún inclusive fue expulsado de Roma. ¿Sabes qué? Vete de aquí, no te queremos, ¿verdad? Bueno, con este ejemplo, y hay mucho más que la historia habla de este personaje, pero lo quise mencionar porque con este ejemplo de este personaje vemos claramente el peligro que hay cuando alguien empieza a seleccionar en la Biblia lo que personalmente consideramos o sentimos que proviene de Dios. Esto sí viene de Dios, esto no. Lo que según nuestros propios criterios nos beneficia, y entonces empezamos a rechazar lo que nos es incómodo de la palabra de Dios. Y ahí hay un peligro. Y hoy muchos están rechazando lo que les es incómodo de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y ahí hay un peligro. Porque el peligro, ¿cuál es? Que luego se empieza a apostatar de la fe. Entonces, Pablo dijo que es necesario atender a todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios comprende el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo no puedo entender el Nuevo Testamento si no estudio el Antiguo Testamento. Porque hay muchas porciones del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento. De hecho, todas las profecías que hablaban de Jesús tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. No podemos seleccionar, no podemos decir, el Antiguo Testamento es la ley. Si bien es cierto, por la ley nadie se salva, pero la ley es buena porque nos muestra literalmente el pecado. La gracia y la fe en Jesús son las que verdaderamente nos salvan. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16, versículo que todos conocemos, porque toda la escritura, ¿cuánta? Toda. Yo no le puedo quitar a la Biblia.
No podemos quitarle a la Biblia lo que me conviene o lo que me incomoda. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No podemos quitar ese versículo. Pero sí muchos lo practican, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Es que la Biblia la escribieron hombres, sí, pero hombres inspirados por Dios. Alguien tenía que hacer el trabajo, ¿no es cierto? Pero escuchen esto, no fueron cualquier persona los que hicieron ese trabajo. Fueron hombres inspirados por Dios. Y luego dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, hay ocasiones en que la palabra de Dios nos redarguye. Hay ocasiones en que la palabra de Dios nos corrige, aunque no nos guste, porque no podemos quitar de la Biblia lo que me conviene y lo que me incomoda. Porque el propósito de Dios es corregirnos en la vida, ¿verdad? A fin, versículo 17, de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, sea íntegro, cabal, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si yo enseño solamente lo que me conviene, yo no los voy a preparar para toda buena obra. Aquí en la Biblia encontramos el consejo adecuado para saber cómo lidiar con todos los asuntos que tienen que ver con el ser humano. Ahí en la Biblia los encontramos. Ahí encuentro yo los consejos adecuados acerca de cómo debo de ser un cristiano, cómo me debo de conducir en la iglesia. Ahí en la Biblia encuentro consejos que me ayudan para saber cómo me debo de conducir como un hombre casado, como esposo, como padre, como hijo de familia, como ministro. Ahí en la Biblia encuentro todo. ¿Por qué hacer a un lado lo que me conviene y lo que me incomoda y solamente agarrar lo que sí me gusta? Bueno, hoy se está predicando un mensaje de pura conveniencia, de quienes predican solamente lo que les conviene. Y lo que incomoda, eso no. Y cuando la gente es confrontada con el pecado, pues eso incomoda. ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? A nadie. A nadie. No podemos, hermanos, seleccionar de la palabra de Dios a nuestro libre arbitrio, deliberadamente, lo que me conviene, lo que no me conviene. Porque quien hace eso, escuchen esto, quien hace eso de seleccionar y decir esto sí predico y esto no predico, está menospreciando a Dios. Y el que porque es la palabra de Dios, ¿no es cierto? El que menosprecia a Dios está apostatando de la fe, no enseñando lo que sabe que debe de estar enseñando, ¿verdad? Pablo dijo en Hechos 20:26, versículos que también ya hemos estudiado: por tanto, dice Pablo, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Les está hablando a líderes de la iglesia, Pablo, aquí en el libro de los Hechos. Protesto en el día de hoy, estoy limpio de la sangre de ustedes. Es decir, nadie me puede reclamar a mí, versículo 27, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. De tal forma, mis hermanos, que si tú ya estás sirviendo en alguna área del ministerio, tenemos la responsabilidad. Si eres maestro de niños, si eres maestro de jóvenes, si ya predicas en la iglesia, si predicas en la evangelización, debemos enseñar a la gente todo el consejo de Dios. Todo. Hace unas semanas atrás, un hermano se acercó conmigo y me dijo: hermano, yo acabo de salirme de la iglesia de donde estaba, porque sentí una guía de Dios y un deseo por aprender más. Él es recién convertido, tiene 8 meses de haber empezado a caminar con el Señor. Dice: en mis 8 meses que tengo, me di cuenta que en la iglesia donde estoy no están enseñando todo el consejo de Dios, la sana doctrina, las verdades del evangelio, y yo quiero conocer más de Dios. Y por ahí, investigando, di con casa de oración y empiezo a escuchar mensajes que me están edificando, ¿verdad? Y yo quiero más. Él viene de más de 2 horas de distancia de aquí, ¿verdad? Entonces,
Dice, y el otro día que fui a hablar con el pastor, le dije, el pastor le preguntó, bueno, ¿por qué te vas? Porque yo tengo deseos y anhelo de conocer más profundamente la palabra del Señor. Y ustedes no me están enseñando todo el consejo de Dios. Porque llego el domingo y sus mensajes son muy light, muy diluidos, ¿verdad? Entonces dice, bueno, es que mira, le dijo el pastor, es que el domingo no podemos hablar tan abiertamente del pecado porque viene mucha gente nueva, viene mucha gente recién convertida, no podemos hablarles así tan abiertamente. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Claramente, libremente. ¿Sí? Si el Espíritu Santo habla claramente, con toda libertad, sin ocultar nada, ¿por qué nosotros, los ministros, los predicadores, vamos a ocultar la verdad de Dios? Aquí llega gente también recién convertida y yo no estoy, ay no, voy a predicar un mensaje que no lo vaya a confrontar porque si no se me va de la iglesia. ¿Qué debemos hacer? ¿Predicar lo que la gente quiere escuchar o predicar las verdades de Dios? Pablo dijo, no he rehuido, tengo mis manos libres de la sangre de ustedes. Yo tengo mis manos libres de la sangre de ustedes, porque hasta ahorita, en los 30 años que llevo caminando con el Señor, no he rehuido enseñar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en lo que vamos aprendiendo, ¿verdad? Bueno, esa es responsabilidad no nomás mía, es responsabilidad de todos. Todo creyente y ministro tenemos la responsabilidad de enseñar todo el consejo de Dios para que la gente conozca al Dios de la Biblia. Para que la gente conozca al Dios de la Biblia y no al Dios de lo que conviene. Porque si no, imagínense, no, pues me conviene. Voy a escuchar mensajes solamente que me convienen y los que no, pues esos no los voy a escuchar ni los voy a tomar en cuenta. Alguien dijo que un perro ladra cuando atacan a su amo. Y dijo él, por lo tanto, yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. ¿Qué vamos a hacer? Están enseñando una falsa doctrina, me quedo callado para no meterme en problemas. No debemos hacer. Los verdaderos cristianos, los verdaderos ministros no debemos quedarnos callados. Pablo dijo, a esos falsos maestros es preciso taparles la boca. ¿Cómo se las voy a tapar? Enseñando la verdad. Ya lo estudiamos. ¿Sí? A continuación voy a hacer 5 preguntas para reflexionar, ¿verdad? 5 preguntas importantes en las cuales debemos reflexionar. Son muy simples, ustedes las van a saber responder muy claramente. Primera pregunta, ¿usted se considera buena persona porque no le hace daño a nadie? ¿Qué dice la Biblia? No existe nadie bueno, solamente Dios. Mateo 10:18 dice que Jesús les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Perdón, Marcos 10:18. Marcos 10:18. Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. La gente piensa que por ser buenos van a ganarse el cielo. Segunda pregunta, y aquí está precisamente lo que acabo de mencionar. Segunda pregunta, ¿puede alguien tener entrada en el reino de los cielos por el simple hecho de portarse bien? ¿Por qué estoy haciendo estas preguntas? Porque estas preguntas algunos las asumen como la verdad para su salvación. Y dicen, no importa, con que solamente sea bueno, con que no le haga daño a nadie, con eso voy a tener un pedacito del reino de los cielos. Mentira. ¿Puede alguien tener entrada en el reino de los cielos por el simple hecho de portarse bien? La respuesta es no. Es necesario nacer de nuevo. Juan 3:3.
Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tercera pregunta: ¿todas las religiones llevan a Dios? Porque todos dicen que todas las religiones hablan de Dios. No, es que hablamos de Dios. Sí, pero ¿de cuál Dios hablan? Por ejemplo, los mormones, ¿de cuál Dios hablan? Los testigos de Jehová, ¿de cuál Dios hablan? Los budistas, ¿de cuál Dios hablan? Sí, hablan de Dios, pero ¿de cuál Dios? ¿El Dios de la Biblia? Entonces la pregunta es: ¿todas las religiones llevan a Dios? Respuesta: no. Existe un camino verdadero, solamente un camino verdadero que lleva al Padre. Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este tipo de conceptos están llevando a muchos a la apostasía. Pregunta número 4. ¿Considera usted que su Dios es el verdadero? Si es así, dígame qué hizo por usted. Ok. Pregunta 4, la repito. ¿Considera usted que su Dios es el verdadero? Si es así, diga qué hizo por usted. Mi Dios, sí es el Dios verdadero, es el Dios de la Biblia. Jesús murió por mí en una cruz. Esa debe de ser nuestra respuesta, porque luego nos preguntan y hay quienes no saben responder. Él murió en una cruz por mí para redimirme de todos mis pecados y reconciliarme con el Padre. Estábamos en un pleito. Romanos 5:8 al 10. Ustedes lo estudian en su casa. Última pregunta, pregunta 5. ¿Hay algo que una persona puede hacer para ser salvo y heredar el reino de los cielos? ¿Hay algo que una persona puede hacer para ser salvo y heredar el reino de los cielos? Nada, porque Jesús ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Lo único que nosotros tenemos que hacer efectivamente es creer. ¿En qué? En ese sacrificio. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no se puede hacer nada, o sea, no puedo ganar por obras mi salvación. Efesios 2, 8 y 9. Bueno, ya vimos entonces en estos 3 capítulos cómo Pablo habla de los falsos maestros, las falsas doctrinas. Da Pablo una enseñanza acerca de la importancia de la oración, ya lo vimos. Habla Pablo acerca de los requisitos que debe de cubrir un ministro para evaluar si realmente califica para el ministerio. Pero también habla Pablo, ya lo vimos, de los requisitos de los que quieren servir al Señor. ¿Por qué hace todo esto? Fíjense la secuencia que viene llevando Pablo. Y luego está hablando de la apostasía, ¿verdad? Porque a Pablo le era muy importante que la iglesia entendiera la responsabilidad que tenemos como ministros y como miembros de la iglesia. Él escribió a Timoteo en el capítulo 3, versículo 14, 1 Timoteo 3, 14. Le dice, ya lo estudiamos: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y usa 2 palabras, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Estas 2 palabras, columna, habla del apoyo principal que sostiene la estructura de un edificio. Este edificio tiene una estructura que es sostenida, son columnas, ahí están las columnas, ¿sí? Baluarte se refiere al cimiento sobre el cual descansa la estructura del edificio. De modo que en esta metáfora que Pablo está usando, escuchen esto, la iglesia es el cimiento y la columna
que sostiene la verdad. Nosotros debemos de ser defensores y debemos sostener y mantenernos en la verdad y predicar la verdad. Esa es la responsabilidad que tenemos. Por eso Pablo viene enseñando todo esto, todos los requisitos de un ministro, de un servidor, los momentos de oración en los que debe uno de estar. ¿Por qué? Porque luego se presenta la apostasía, que ha venido surgiendo la apostasía desde la antigüedad, ¿verdad? Entonces, la iglesia es el cimiento y la columna que debemos sostener firmemente y muy en alto las verdades de Dios contenidas en la Biblia. Por lo tanto, la buena marcha de una iglesia o de la iglesia en general, la iglesia de Jesucristo, es importante porque Dios vive en ella, pero también es importante porque la iglesia, la cual somos todos, tenemos la responsabilidad de defender y sostener en alto las verdades de Dios. Tú no puedes predicar lo que te conviene o lo que te gusta solamente. ¿O sí? No. El domingo pasado, si usted estuvo presente, y si no, le recomiendo el mensaje. Fue un mensaje desafiante, ¿sí? Un mensaje retador que nos compartió el pastor Pepe acerca de la condición de la iglesia en el tiempo del profeta Isaías. Y no siempre son mensajes muy halagadores para muchos porque duelen, ¿verdad? Pero si no se nos predica la verdad, entonces ¿qué vamos a hacer? Ahora, nuestro Señor Jesús también advirtió en Mateo 24, ya lo dije, acerca de los falsos cristos que se levantarían, y dice que serían muchos. Mateo 24, usted lo puede estudiar ahí, todo el capítulo 24, puede estudiarlo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero también Pablo sigue hablando y advirtiendo, o sea, no solamente en la Biblia nos encontramos con personajes desde la antigüedad que apostataron de la fe, nos encontramos con textos de la Biblia que nos advierten acerca del peligro de la apostasía. También hay versículos bíblicos que nos advierten. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a verlo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Dice así, Pablo advirtiendo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos lo esperan? ¿Ya vino? No, pero algunos afirman que Jesús ya llegó por segunda vez. ¿Se acuerdan de un hombre que se autoproclamó Jesucristo hombre? ¿Sí se acuerdan? Un José de Jesús Miranda, puertorriqueño. ¿Qué le pasó a ese hombre? Se murió. Pero ¿sabe? Ese hombre tenía muchos seguidores alrededor del mundo, diciendo que él era Jesús mismo en la tierra. Ustedes ya no tienen que esperar a Jesús, ustedes están viendo a Jesús. Aquí estoy. Y luego le hace así. Bueno, ahora anda su esposa autoproclamándose Jesús en la tierra en la persona de una mujer. Bueno, yo no sé si están marihuanos o yo no sé qué les pasa aquí en la cabeza. No sé. Pero su mente, su cerebro no les funciona bien, ¿verdad? Dice Pablo ahí, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pablo ruega, hace un ruego. No les exige, les ruega. Les ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente en su modo de pensar. Aquí el modo de pensar se refiere a lo que creemos y pensamos de la Biblia. No tu modo de pensar respecto a lo que tú crees que es el cristianismo, no. Nuestro modo de pensar respecto a lo que la Biblia dice acerca del cristianismo y de la doctrina. ¿Sí? Entonces, dice, les ruego que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar y no os conturbéis ni por espíritu ni por palabra,
ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en aquel tiempo? ¿Por qué Pablo les escribe esto? Porque los creyentes de Tesalónica estaban confundidos y atemorizados, porque justamente debido a la terrible persecución que estaban experimentando, ellos creyeron que la segunda venida de Jesús ya estaba ahí, ya el día del Señor ya estaba presente por causa de la persecución que estaban experimentando. Pensaban ellos que ya estaban en la gran tribulación y que Jesús ya había llegado. Y ese mensaje de que el día del Señor ya estaba presente había sido reforzado por los falsos maestros, diciendo que ese mensaje provenía de Pablo. Por eso Pablo les dice: no se crean ni en su espíritu ni por carta como si fuera nuestra. Yo no escribí eso, en pocas palabras les está diciendo Pablo. Eso no proviene de mí, son los falsos maestros. Versículo 3, mire lo que les escribe: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? No vendrá Jesús. Escuchen lo que dice: sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuándo va a venir Jesús? Cuando se presente la apostasía y el hijo de perdición, el anticristo. Bueno, la apostasía, como nunca antes, mis hermanos, estamos viviendo tiempos de apostasía. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Ahí está. Y hay muchos de esos que están en los templos sintiéndose Dios, sintiéndose los ungidos, los Cristos. Están dentro del templo, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 4. Vamos a entrar ahora a estudiar un poquito en detalle estos 5 versículos. 1 Timoteo capítulo 4. Dice entonces Pablo: el Espíritu dice claramente, ya lo dijimos, abiertamente, sin ocultar nada, que en los postreros tiempos. Pregunta: ¿cuáles son los postreros tiempos? ¿A qué tiempo comprende los postreros tiempos? ¿Cuál? Desde la primera venida de Jesús hasta cuando Él venga, hasta cuando Él regrese. Por lo tanto, sin lugar a dudas, estamos viviendo los postreros tiempos. Entonces dice Pablo: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Hoy hay quienes afirman que en este pleno siglo XXI es el mejor tiempo que la iglesia está viviendo, la iglesia en general en el mundo. Otros afirman que es el tiempo del último y más grande avivamiento antes de la segunda venida de Jesús, y lo consideran un avivamiento porque hay expresiones o manifestaciones que le están atribuyendo al Espíritu Santo, como el hecho de revolcarse en el piso con ataques de risa incontrolables, supuestos dolores de parto, vómitos, embriaguez del espíritu, etcétera, etcétera. Ellos dicen que están en avivamiento, cuando la Biblia dice que la segunda venida de Jesús se va a caracterizar por la presencia de la apostasía, no de avivamiento. Hay que estar listos, hermanos. Más bien debemos de ser objetivos y reconocer que lejos de estar experimentando un avivamiento, la iglesia de nuestros días está experimentando uno de los mayores oscurantismos de la historia de la iglesia del cristianismo. O del cristianismo, la iglesia, o del cristianismo. Como nunca antes, la iglesia de nuestros días está en una ignorancia total de las escrituras, de las verdades. ¿Cuál avivamiento?
¿Por qué creen que lo que acabo de mencionar, vómitos santos, risa santa, dolores de parto, desórdenes en la iglesia, unos revolcándose allá, otros gritando, otros aullando como lobos, ellos creen que esas son las expresiones y manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Por qué creen que las creen? Por la ignorancia de la obra del Espíritu Santo, de la verdadera y real manifestación del Espíritu Santo. Desconocen la tercera persona de la Trinidad y cómo obra el Espíritu Santo. Así que eso no es avivamiento, eso es ignorancia, ¿sí? Porque todo avivamiento en la historia del pueblo de Dios, escuchen esto, estaba precedido por la predicación de la palabra. Predicación de la palabra que llevaba a las personas a volver sus ojos a Dios, a ser confrontados con sus pecados para prueba. Hechos capítulo 2, el primer discurso de Pedro. Pedro los confronta y les dice: a ese Cristo al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Rey. Y dice que cuando escucharon eso, se compungieron de corazón. O sea, vino una confrontación con el mensaje de Pedro. No, era el mensaje del evangelio de buenas nuevas de salvación. 3,000 personas se convirtieron. Eso sí fue avivamiento, mis hermanos, ¿verdad? Entonces dice Pablo, retomando los versículos que ya leí en 2 de Timoteo 2:3, nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y hoy hay muchos que se están oponiendo a la predicación de la sana doctrina. ¿Quién te crees tú, el Salvador de las almas? Pues no, pero sí tengo una responsabilidad, predicar las verdades de Dios. Juan el apóstol lo escribió de otra manera, 1 de Juan 2:18. Lo leo rápido. Hijitos, dice Juan, ya es el último tiempo, ya desde aquel tiempo, en la época de Juan, cuando escribe esta primera carta, ya ellos pensaban que Jesús estaba por venir por las circunstancias que prevalecían en aquel tiempo. Les escribe Juan, hijitos, 1 Juan 2:18, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Quién es el anticristo? Todo el que se opone a lo que Cristo enseñó en su palabra. Anti, contra, ¿verdad? Cristo. Así ahora han surgido muchos anticristos. Todo aquel que se opone al mensaje, un anticristo es todo aquel que se opone al mensaje cristocéntrico. El centro de mi mensaje debe de ser Jesús. Si hablo de la oración, Jesús debe de ser el centro del mensaje. Si hablo de la salvación, Jesús debe de ser el centro del mensaje. Si hablo de evangelización, Jesús debe de ser el centro del mensaje. Si hablo de la fe, Jesús debe de ser el centro del mensaje. Mensaje cristocéntrico, enfocado en Jesús, porque Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y de Él es de quien debemos hablar. No debemos hablar de mi iglesia, de mi congregación, de mis cualidades. No, debemos hablar de Jesús. Entonces, porque si yo no hablo del mensaje cristocéntrico, estoy desechando la verdad. Y si desecho la verdad de Dios, estoy cayendo en un nivel de apostasía, ¿sí? Me estoy desviando del camino, ¿sí? Hoy se está predicando no un mensaje cristocéntrico, se está predicando un mensaje de sentimientos, donde argumentan que una persona debe de sentir a Dios. Es que si no sientes a Dios no eres salvo. Entonces es un evangelio de sentimientos, no es un evangelio de fe. Entonces, el verdadero mensaje del evangelio no tiene nada que ver con el sentir, tiene mucho que ver con el creer, con la fe. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que Pablo, cuando fue azotado, dice que lo azotaron porque había reprendido a alguien que tenía espíritus de adivinación y el espíritu lo dejó, pues les acabó con el negocio, ¿verdad? Lo agarraron, lo azotaron a él y a Silas y lo metieron hasta un calabozo en lo más profundo
después de haberlos azotado. ¿Ustedes creen que Pablo en ese momento sentía a Dios? Pero no sentía a Dios, pero tenía fe en Dios. Y su fe en Dios lo llevó a alabar y adorar a Dios estando en medio del dolor. Ese es el mensaje del Evangelio, que en medio de nuestras adversidades, de nuestras necesidades, podemos creer y confiar que en su gracia Él nos va a sostener. Ese es el mensaje. ¿Ustedes creen que Jesús sentía a Dios estando en la cruz? Desde lo más profundo de su ser interior surgieron las palabras de Jesús cuando dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Hubo un momento en la humanidad de Jesús que no sentía a Dios, ¿verdad? Pero sí confiaba y creía en el Padre. ¿Ustedes creen que Abraham sentía a Dios cuando fue a sacrificar a su hijo? No, pero sí creía en Dios. Creía que Dios podía proveer el sacrificio para la adoración a Dios. ¿Sí? El mensaje del Evangelio, mis hermanos, no tiene nada que ver con sentimientos, tiene que ver con fe. De hecho, Pablo le dijo a los Gálatas: el justo por la fe vivirá. ¿Quién? El justo. ¿Cómo va a vivir? Por fe, no por lo que se ve ni por lo que se siente, ¿verdad? Entonces regresemos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se apartarán, desertarán intencional y deliberadamente de la fe. Y aquí fe se refiere justamente a las verdades de Dios establecidas en su palabra. ¿Qué van a hacer? Van a apostatar de esas verdades de Dios. ¿Cómo es que algunos apostatan de la fe? ¿Cómo? Ahí lo dice. Escuchando. Ahí está. Escuchando, que se traduce, escuchar se traduce prestar atención, estar atento, atender a la voz ¿de qué? De una falsa doctrina, de un falso maestro. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando un falso mensaje. Dice ahí, escuchando a espíritus engañadores. Cuando dice ahí espíritus engañadores, ¿a qué creen que se refiere? ¿A demonios? No. Espíritus engañadores no se refiere a demonios, sino a seres espirituales ni a seres espirituales de maldad, sino a personas, escuchen esto, que deliberadamente buscan engañar con el espíritu de error que obra en los falsos maestros para oponerse al espíritu de verdad. No sé si me expliqué. Espíritus engañadores se refiere a personas en las cuales mora un espíritu de error, y con ese espíritu de error se oponen al espíritu de la verdad contenida en la Biblia. Espíritus engañadores, o esta palabra engañadores, es la palabra del griego planos, de donde se deriva la palabra planeta, que significa errantes, impostor, guía errado. Engañadores es la palabra del griego planos, de donde se deriva la palabra planeta, que significa errantes, impostor, guía errado. Así que en los falsos maestros también obra un espíritu errante, es decir, un espíritu que está fuera de la órbita de la verdad de Dios, porque ahí los planetas están en la órbita, ¿sí? Aquí está, la traducción está haciendo una metáfora, ¿verdad? Planeta. El falso maestro está fuera de la órbita de las verdades de Dios. Y de esos hay muchos hoy, que andan ahí errantes, desviando a otros. Ahora, estos falsos maestros, engañadores, impostores, guías errantes, que están fuera de la órbita de las verdades de Dios, pregunta, ¿qué es lo que predican? El Espíritu dice claramente, en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Estos falsos maestros, con ese espíritu de error, ¿qué es lo que están enseñando? Ahí lo dice, doctrinas de demonios.
¿Qué es una doctrina de demonios? Una doctrina de demonios es toda aquella doctrina inspirada por demonios, por toda clase de teología engañosa que contradice la sana doctrina que ya está establecida en la Biblia. Esa es una doctrina de demonios, lo que contradiga la Biblia. ¿Sí? Cuando la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios, hay hombres inspirados por Satanás que tuercen la inspiración de Dios. ¿Sí me expliqué? Dice 2 de Juan 1:7, porque muchos engañadores, es decir, impostores, guías errados, han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Versículo 8, 2 de Juan 1:8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Versículo 9, estoy en 2 de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía, es decir, ahí extraviarse es alguien que se va en el sentido opuesto o en el sentido equivocado. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Y hoy a esos apóstatas se les dice bienvenido a casa y los reciben con los brazos abiertos, aunque les enseñen la mentira, ¿verdad? Versículo 11, 2 de Juan 1:11, porque el que le dice bienvenido al apóstata participa en sus malas obras. Vamos a continuar pues con la descripción de los falsos maestros engañadores que llevan a otros a la apostasía. Versículo 2, vamos a 1 Timoteo 4:2. Algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos. Aquí hipocresía de mentirosos se traduce aquellos que actúan de manera fingida y fraudulenta. ¿Habrá de esos? Por la hipocresía de mentirosos, estos falsos maestros son capaces de ocuparse de sus negocios diabólicos, estando conscientes de que lo que están predicando no es la verdad, pero lo hacen muy fingidamente. ¿Por qué razón lo hacen? Pregunta, ¿por qué razón? ¿Por qué actúan con hipocresía y por hipocresía de mentirosos? ¿Por qué razón lo hacen? Ahí está la respuesta, porque tienen cauterizada la conciencia. Cauterizada la conciencia. Aquí la palabra cauterizar es muy interesante en su traducción. Es marcar con hierro candente, ¿sí? Hasta dejar insensible. ¿Se acuerdan cómo marcan a las reses? ¿Sí? Esa marca con la que marcan a un animal habla de que ese animal, con esa marca, está determinando quién es el dueño, ¿verdad? Bueno, los falsos maestros llevan la marca ¿de quién creen? ¿De quién? De Satanás. Y en su conciencia determinan ellos quién es su dueño. Con sus acciones, con lo que predican, están determinando quién es su papá y quién es su dueño, Satanás. Por lo tanto, pueden llevar a cabo con hipocresía, pueden llevar a cabo sus mensajes diabólicos, porque su conciencia está quemada, ya está insensible. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad que nos fue dada de parte de Dios para discernir los asuntos morales, es decir, nos confirma o nos condena una acción determinada. Esto es bueno, esto es malo. La conciencia nos llama, es esa alarma que nos dice vas bien, o la alarma que nos dice no estás bien, o ten cuidado con esa falsa doctrina. Es el Espíritu Santo que se conecta a la conciencia para ayudarnos a discernir lo bueno de lo malo y seguir lo bueno, ¿verdad?
Entonces estos dice Pablo ahí, que tienen la conciencia cauterizada, insensible. Y Pablo da un ejemplo de lo que estos falsos maestros estaban enseñando ahí en la iglesia de Éfeso, con las cuales ellos consideraban que estas enseñanzas no eran muy importantes. 1, no casarse, y 2, abstenerse de alimentos. Ahí dice versículo 3, prohibirán casarse. Tienen la conciencia cauterizada, enseñan doctrinas de demonios, ¿sí? Prohibirán casarse. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Escuchen esto, mis hermanos, es muy típico, es muy usual, es muy común que los falsos maestros maquillen sus enseñanzas con un poquito de verdad. ¿Sí? Lo maquillan, y alguien dice, no, pues sí es cierto. Ahora, no hay nada de malo en el hecho de permanecer soltero, ¿verdad? No hay nada de malo, ni tampoco es malo ayunar. Sin embargo, el engaño radica justamente en atribuirle a la soltería o a la abstinencia de algunos alimentos, atribuirle propósitos de salvación. ¿Sí? Ahí está lo malo precisamente. Y estos estaban prohibiendo casarse y que se abstuvieran de alimentos para de esa manera poder ganar la salvación. Doctrinas de demonios. ¿Sí? En el siglo IV dio inicio lo que se conoce como la vida monástica. La vida monástica nació en el corazón de personas que anhelaban vencer las pasiones de la carne, y obviamente de ahí fue donde surgieron los monasterios, edificios que albergaban a monjes y a monjas, y que ellos se aislaban del mundo con el fin de vivir más cerca de Dios, y se aislaban del mundo supuestamente para acercarse más a Dios y practicar la oración y la contemplación de lo divino. ¿Sí? Ellos tuvieron una muy mala interpretación de lo que la Biblia dice en 1 de Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dijeron, no vamos a amar al mundo, nos vamos a aislar. Y ahí fue donde nació la vida monástica. Se aislaron y se fueron a los monasterios. Bueno, debemos estar conscientes que el mundo y las cosas de este mundo, escuchen esto, se generan en el corazón. ¿Sí o no? Jesús dijo, de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. ¿De dónde salen? De dentro salen, y esto es lo que contamina al hombre. ¿De dónde surgió, escuchen esto, de dónde surgió la idea de que un ministro, un servidor de la obra de Dios no debe de contraer nupcias? ¿Qué no dijo Pablo, marido de una sola mujer? Pero estos falsos maestros, con sus doctrinas de demonios, estaban prohibiendo a los servidores de la obra casarse. No te cases. ¿Sí? ¿Qué acaso no fue Dios quien instituyó el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer, incluso Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos? Y en ese sentido, la unión entre un hombre y una mujer sería el medio para formar la familia. ¿Que la familia y el matrimonio no es una institución divina? Pero estos dicen, no te cases. Doctrinas de demonios. ¿Sí? Versículo 3, prohibirán casarse, y luego dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. No comas esto, cómete esto. Ahora, ahí en el Antiguo Testamento Dios estableció leyes dietéticas para el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero ya en el Nuevo Testamento dice ahí
para que con acción de gracias participen los creyentes y los que han conocido la verdad. Sin embargo, hoy se enseña, no comas esto, si come aquello, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acción de gracias, ¿verdad? Entonces, cuando alguien empieza a decir, no te cases, porque si te casas no puedes ser salvo, no comas esto y sí come aquello, vuelvo a repetir, porque estos falsos maestros le estaban atribuyendo al casarse, o al no casarse, mejor dicho, y al abstenerse de alimentos, le estaban atribuyendo el poder para la salvación, capacidad para ser salvo. Entonces, si comían carne de cerdo, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento para los judíos era algo inmundo, pues era malo, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos saben que si todos los días comes carne de cerdo te va a hacer daño? Todo con medida, ¿sí? Nada con exceso, ¿sí? Todo podemos comer, pero llega, por ejemplo, el tiempo de la Cuaresma, ¿verdad? No comas carne, dicen algunos, ¿verdad? Bueno, si comes carne en tiempo de Cuaresma, pero eres un mentiroso, ¿qué es lo que es de más valor? ¿Dejar de ser mentiroso o comer carne? Entonces, hoy se enseñan cosas que ni siquiera en la Biblia están, haciendo interpretaciones totalmente equivocadas. Dice el versículo 4, 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Pero acá dicen, no te cases, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y nada es de desecharse, nada. ¿Saben lo que significa nada? Nada. Nada es de desecharse si se toma con acción. Señor, gracias por estos camarones. Señor, gracias por estas tostadas de pata de puerco. Pero si todos los días comes puerco de una manera y de otra, cuidado. O sea, hay que ser inteligentes y sabios, ¿verdad? Entonces, con sabiduría y con acción de gracias, dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado. Santificado. Bueno, los verdaderos creyentes estamos completos en Cristo. ¿Cuántos están completos en Cristo? Lo cual significa que no necesitamos practicar la negación del cuerpo físico, o sea, para obtener la salvación. Hay que sujetar la carne. Hay que abstenernos de lo que sabemos que nos hace daño. Hay que cuidar el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Porque si entonces empezamos a atribuirle poderes para la salvación a este tipo de cosas, entonces estamos ya desechando la verdad de Dios, y eso es apostasía, ¿sí? La apostasía, pues, es un peligro que siempre estará presente en la iglesia. Los creyentes solo podemos evitar ser contaminados con una falsa enseñanza prestando la debida atención a la verdad de Dios. Hay que prestar la atención. Termino con Hebreos 13:9. Hebreos 13:9. Dice el autor de los Hebreos, a la carta a los Hebreos, Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Esto sí voy a comer, esto no. No. ¿Y la gracia de Dios dónde queda? Miren, ahorita vamos a desayunar. No sé qué trajo allá. ¿Trajo cerdo? Bueno, unas tostadas de pata de puerco. Señor, gracias por estas tostadas de pata de puerco y con acción de gracias. Y vamos a darle.
Pero si alguno dice, no, yo no como, bueno, está bien, si tú no comes, está bien, no hay ningún problema. Pablo decía, el que come no juzgue al que no come, ¿verdad? Pero si lesiona la conciencia de alguien, yo me puedo abstener, ¿sí? Yo me puedo abstener de comer lo que otros no comen. Pero eso no tiene poder para la salvación. Entonces, no se dejen llevar, dice el autor a los Hebreos, por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia de Dios. No con viandas lo que se come, que nunca aprovecharon los que se han ocupado en ellas. ¿Entendieron el mensaje? Ahora saben lo que es la apostasía y saben lo que es apostatar. Si después de esto usted se desvía, bueno, ya es su responsabilidad. ¿De acuerdo? Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que siempre nos des la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento espiritual, Señor, para mantenernos en la verdad, para mantenernos en la sana doctrina, Señor. Todo lo que tú creaste es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración será santificado. Señor, nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, que es la única que tiene el poder para sobreedificarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.